Pues bueno, compañeros, compañeras, vamos a arrancar ya con esta ponencia. Híjole, pues, ¿qué les digo? La verdad es que ya para entrar en materia, eh, la verdad es que quisiera yo ser lo más profesional del mundo y centrarme solamente en esta plática, pero no puedo omitir el gran cariño que le tengo a mi querida Geo, como le digo yo, a la maestra Georgina, a la cual nos une un cariño bien especial, proyectos en común, y de verdad que me siento muy orgulloso de que nos haya ella regalado hoy parte de su tiempo, porque quiero decirles que ella hoy tiene la agenda llena completamente y lo entiendo y le agradezco, tiene la agenda saturada el día de hoy, y que nos haya regalado este tiempo. Quiero decirles, compañeros, compañeras, que no es posible hablar de código mariposa en México sin tener como referente a la maestra Georgina González. Referente a nivel nacional, a nivel internacional en la implementación de código mariposa, que es quien fue pionera, quien lo trajo a México, lo tropicalizó, lo hizo nuestro, y las primeras unidades que tienen código mariposa en México son cuando ni siquiera la dejaban entrar a las unidades hospitalarias, por no pertenecer ella al sistema de salud. Desde afuera, picando piedra, logró la implementación de código mariposa en un hospital, se fue permeando esta idea, lo fue desarrollando, hasta lo que hoy ya hay una iniciativa de ley, pionera también de una iniciativa de ley que se llama Cunas Vacías. Entonces, hablar de Georgina es hablar de todo un cúmulo de experiencias y de un cúmulo de picar piedras en beneficio de el apoyo y la ayuda a las familias, porque ella es la pionera de esta parte de decir, debemos de ayudar a la familia completa, ¿sí? A las familias que viven o transitan por una muerte gestacional, perinatal o neonatal. Podría seguir hablando eh, infinidad de tiempo de la bondad de la maestra Georgina, de la bondad para compartir sus conocimientos, del corazón que tiene en este proyecto de Código Mariposa, que quiero decirles que Código Mariposa tiene ya un referente a nivel nacional, que viene de la implementación de la mano siempre de la maestra Georgina. Cuando oigan hablar de esta implementación que va a salir y unos lineamientos que próximamente se les van a hacer llegar por parte de IMSS Bienestar, son lineamientos que se elaboraron tomando en cuenta la expertise y el conocimiento de la maestra Georgina como asesora para estos lineamientos que van a salir, y el hospital modelo también, que es el Hospital de la Madre y Niño Guerrerense, es con una supervisión constante de la maestra Georgina. Entonces, pues, ¿qué les digo? Tenemos aquí a la pionera nuevamente de Código Mariposa. La maestra Georgina González M. del Campo es licenciada en Educación por el ENSEJ, tiene una maestría en Ciencias de Educación Familiar, Enlace de Occidente, tiene una especialidad en abordaje sistémico del duelo gestacional y perinatal, es la primera mexicana en ser asesora en duelo gestacional y perinatal, está diplomada en tanatología por el ICAFESI, está certificada en logoterapia como psicoterapia existencial por la Fundación Argentina de Logoterapia, del Instituto Víctor Frank, Enlace del Occidente, es docente en PILU, gestora de la iniciativa de ley Unas Vacías MX y promotora de Código Mariposa, creadora del podcast Duelo Respetado y consultora e instructora en Bioalquimia México. Maestra Georgina González, es todo suyo el espacio. Muchísimas gracias, de verdad, nuevamente es un honor para mí. Me dejas muy emocionada, tengo aquí un nudito en la garganta. Y bueno, vamos empezando. Espero, insisto, que Teams sea muy, muy generoso y nos deje trabajar. Ok, creo que ya está. No le quiero mover a cerrar cámara ni nada porque tuve ya esa situación. Igual por ahí, si alguien abre su cámara, me ayudaría mucho, porque el que yo los vea moverse o parpadear o algo me hace saber que estoy conectada, porque así me pasó, les digo, hace un momento. Yo terminé mi conferencia, cuando tomo mi teléfono media hora después, te quedaste en la slide 2 y pues no escuchamos la conferencia. Entonces tuve que meterle turbo para alcanzar a estar aquí. Pero yo no me enteré porque Teams me sigue manejando que estoy en línea. Entonces, ese es el tema. Por eso, gracias, maestro Jorge, porque así puedo ver si sigo aquí o se congeló todo, quiere decir que ya me fui, pero aquí andamos, ¿ok? Bueno, voy entonces a iniciar. Creo que ahí ya alcanzan a ver la presentación. Agradezco nuevamente la invitación para poder hablar de este tema que es
insisto que hay dos, seguramente hay más, ¿no? Pero creo que hay dos líneas muy importantes de educación para la vida que todo ser humano deberíamos de tener desde pequeños. Uno es finanzas. Creo que sería muy importante que aprendiéramos temas de finanzas y no nada más decir, pues bueno, Dios proveerá y a ver qué pasa. Y el otro es tanatología. Creo que estos dos temas han sido virtualmente muy, eh, pues muy lastimados por esta cuestión de, me prender aquí el ventilador si no me voy a cocinar. Por esta cuestión de, uno, la poca profesionalización que hay, y dos, por el tema de todo el tabú que rodea la tanatología. Entonces, espero que hoy podamos ser un poco más claros con esto sobre cómo aplicarlo o cómo acompañar cuando estamos en un proceso de duelo. Es perinatal, pero quiero que podamos comprender que vamos hacia lo gestacional, lo perinatal y lo neonatal. Por aquí amablemente el maestro Jorge ya me ha presentado y que le agradezco como siempre todo ese cariño que me comparte. Te cuento rapidísimo si no conoces mi historia. Yo soy mamá de 5. Yo no entré ni al mundo de la tanatología, ni al mundo de la logoterapia, ni al mundo de este pariente incómodo por gusto. Entré por necesidad. Cuando yo recibí la noticia hace 16 años de que mi primera hija había fallecido en mi vientre, la forma como el médico de toda la vida, la persona a la que le confié mi vida, me dijo que ya no había latido, fue mejor ahorita, ¿para qué querías un niño teletón? Si ubican, pues yo soy licenciada en educación especial, trabajaba con niños con discapacidad y ese comentario para mí fue una falta de respeto para las mamás. En ese momento yo no dimensionaba lo que venía. La poca sensibilidad del personal sanitario, cero apoyo laboral, el tema familiar, ¿no? Como, pues échale ganas, ni modo. ¿De dónde pongo a la embarazada? Ah, no eres nadie, retoma, sé la que eras antes, y eso es una cuestión muy importante. En las maternidades tenemos que comprender, y las paternidades también, me estoy enfocando en las maternidades, pero no dejemos de lado a los padres o a la pareja no gestante. Es bien importante que podamos comprender que hay una transformación. Ya no soy la persona que era. Sea deseado, sea no deseado, tenga a mi bebé o fallezca mi bebé, esta transformación es real y tengo que vivir mi duelo de quién era y ya no soy y reconstruir esta persona que soy ahora, por supuesto con todo lo que traigo, ¿no? De experiencia de vida. Y en este caminar es que decido o la vida me llega para hacer de manera profesional y pues esta parte de la tanatología, la logoterapia, y ponerlo al servicio de estos procesos de duelo que la verdad es que son tan difíciles. Maestro Jorge, ya se movió, gracias. Ay, y yo no lo veo parpadear, maestro, por favor, muévase tantito. Disculpen, es que sí me tensiona esta cuestión, pero bueno. Vamos partiendo primero de la definición de qué es la tanatología. Necesitamos comprender que la tanatología es el acompañamiento que se da a procesos de vida, muerte y sentido de vida, de procesos de pérdida, perdón. Fíjate bien, a veces creemos que la tanatología es para cuando alguien fallece nada más. Y tiene que ver con todos esos procesos de pérdida. Y aquí quiero hacer mucho hincapié. Cuando estamos viviendo un duelo gestacional, perinatal o neonatal, nos dicen, es la que perdió al bebé. Es la que tiene el aborto, es la del óbito. Y nos despersonalizamos. No soy la que perdí al bebé. Soy la mamá que está viviendo un proceso de pérdida. El ponerle la palabra proceso ya nos cambia la narrativa de cómo esta persona va a ir integrando el proceso, ¿sí? No es lo mismo decir, Geo, perdiste un bebé, que descuidada, ¿no? Que va como ese contexto, pero además es, si lo perdí, lo encuentro. Geo, viviste un proceso de pérdida, ¿ok? La tanatología a veces me toca de personas que dicen, ay, no, yo no quiero ir con un tanatólogo porque eso significa que tengo que aceptar que mi papá se murió. Creo que hemos manoseado demasiado el término de
allá acéptalo, acéptalo. ¿Qué sería la aceptación? Finalmente, la aceptación tiene que ver con el proceso de estoy en paz con las cosas como ocurrieron. No significa que me haga feliz lo que ocurrió. Porque a veces la gente nos dice, ya acéptalo, o acepta llegar a la aceptación es superar el duelo. Y bueno, primero los duelos no se superan, ¿sí? Porque no es un reto a superar, pero el término de aceptación va más enfocado a cómo estoy, estar en paz con las cosas como ocurrieron, pero insisto, no significa que brinco de felicidad porque mis hijos fallecieron, ¿sí? La tanatología es un acompañamiento y es bien importante que sí seamos profesionales de tanatología, porque no con buena intención puedo apoyar o acompañar a alguien que está viviendo un proceso sensible. Si yo no sé diferenciar o no tengo bases para poder decir hasta dónde como tanatóloga puedo hacer la intervención y hasta dónde debo de canalizar a psicología clínica o a psiquiatría, me puedo perder en la buena voluntad. Y entonces yo le puedo decir a la persona con ideación suicida que le eche ganas, que yo aquí estoy para apoyarla. Pero si no tengo formación para sustentar el apoyo, me quedo con una buena intención que va a generar más problemas. Necesitamos comprender que la tanatología va también más allá de la muerte física. Tanatología también trabaja cuando llega un bebé con alguna discapacidad y tengo que soltar la imagen del hijo ideal que tengo, integrar toda la dinámica que va a generar la atención, todo lo que conlleva acompañar un proceso difícil ante un diagnóstico difícil. La tanatología también nos ayuda cuando yo quería vivir en tal lugar y tengo que vivir en otro por migración obligatoria o por migración voluntaria. También cuando yo quería estudiar esto, pero la vida me llevó a esto. Entonces, la tanatología no solamente nos vamos a centrar cuando muere un bebé, hablando propiamente de estos duelos. También podemos acompañar lactancias fallidas a través de tanatología. No soy asesor en lactancia, pero puedo acompañar el proceso de duelo de lo que representa. Creo que el trabajo multidisciplinario siempre enriquece muchísimo las intervenciones, porque en estos puntos yo no soy asesora, soy tanatóloga, pero sí tengo quien es asesora y hacemos un equipo maravilloso y entonces podemos acompañar una lactancia para que sea exitosa de acuerdo al concepto que esta mamá tiene de exitosa, ¿eh? Porque luego también como que romantizamos demasiado el tema del éxito. Entonces, nos acompaña para procesos de cierre, para procesos de transición en la vida. Ese anhelo de lo que era ya no es. A veces en son de broma decimos, es que ya llegué a la edad de a mí nunca. Es que a mí nunca me dolía la rodilla, es que a mí nunca me dolía esto. Y todo eso representa un duelo porque ya no soy la misma persona. Si seguimos con esta narrativa de que tenemos que ser los mismos y tenemos que ser estables siempre y todo es así como la vida es lineal, vamos a batallar mucho. La vida está compuesta de todas esas experiencias que tengo que renunciar a algo, todo, y tengo que asumir esto con lo que decido quedarme. Y el decidir a veces es voluntario o no. A ver, yo no decidí no tener a mis hijos, pero sí decido cómo vivirlo. Yo decidí con quién casarme y puedo decidir si continúo o no, ¿sí? Entonces, en la vida todo hay duelos con mayúscula y duelos con minúscula. Ahorita los vamos a revisar. Y bueno, los tanatólogos somos acompañantes, no vamos a resolverle la vida a las personas, no somos rescatistas. Luego de pronto nos ponemos como la capa de superhéroe y queremos rescatar a todo el mundo y queremos que no sufra y que no la pase mal y no va por ahí. El tanatólogo no es su función andar rescatando personas, ni dar hasta que duela, ni descuidarme para
poder hacer los acompañamientos, ¿no? El duelo como tal no es una enfermedad. El duelo es un proceso de integrarme a una realidad diferente a la que yo esperaba. Partiendo de esta premisa, es bien importante que veamos que el duelo va a ser multidimensional. Tiene que ser en función a la persona doliente, no al otro. Es decir, no es lo que yo creo que te debe de doler, es lo que a ti te duele. Y entonces yo te creo aunque no comprenda por qué te duele eso. Un ejemplo, yo no soy muy fan de los perros, nunca he sido muy fan, de los gatos sí, soy fan, pero no, en este momento de mi vida yo decido, falleció nuestro gatito de cáncer hace 2 años, y para mí fue una experiencia difícil y decidí que no quiero por el momento tener otro gato en casa. El maestro Jorge es muy fan de los perritos. Yo no soy fan de los perritos porque creo, a mí me demanda mucho tiempo y no quiero, ¿sí? Si yo le digo, vamos a suponer, no es esta la realidad, vamos a suponer que el maestro odia a los gatos, o sea, no le gustan, ay, no, gatos, ¿quién puede tener gatos? Y yo llego y le cuento, mi gato falleció, estoy súper triste, es que me siento sola porque era mi compañía, es que extraño que se meta entre mis piernas, ¿no? Ahí a ronronearme. Y él va a decir como, hay un gato, pero si son horribles, llenos de pelos, o sea, y luego son súper sangrones porque les hablas y no te hacen caso. En cambio, los perros, Geo, no, los perros, yo ya me sentí que ese espacio que yo necesitaba de escucha para sacar esto que traía adentro, ya se cerró. Pero además es invalidante, ¿no? Doler tanto. Y ante esta perspectiva nos podemos perder en decirle a la gente cuánto le debe o no de doler. En la práctica hospitalaria suele caer mucho en términos de la muerte de los bebés y tiene relación ya sea voluntario o involuntario. Cuando nosotros vivimos estos procesos, solamente la persona que lo vive sabe qué está experimentando, sabe qué representa, sabe si duele o no duele y cuánto duele. Yo les pongo un ejemplo de mi maestra Mónica que a mí me da mucha claridad para comprender que el duelo es un proceso personal, intransferible, único y que debemos de respetar el duelo del otro. Imagínate que estás tendiendo tu cama, por ahí ya me han escuchado este ejemplo. Estás tendiendo tu cama y te pegas en el dedo chiquito del pie. Y bueno, duele muchísimo. Y ya que terminas de tender tu cama, ves que vamos a suponer que estamos en una convención de turismo, ¿eh? Nadie sabe nada de medicina aquí. Estás viendo tu dedo y dices, ah, caray, como que se está poniendo medio negro, como raro. Ay, no, voy a ir al hospital. Entonces llegas a urgencias. Y ya que estás en urgencias, te das cuenta que eh, hay mucha gente y hay una persona en particular que se cayó de unas escaleras y se fracturó desde el tobillo hasta la cadera. A ver, sí puedo ver que su proceso va a ser más largo, que es más aparatoso su accidente, que va a necesitar cirugía, clavos, rehabilitación y que tal vez no va a quedar funcional su pierna. Sí lo puedo ver, pero a mí me duele mi dedo, no me duele su pierna. Y si yo no comprendo esto, puedo sentirme mal por quejarme por un dedo cuando el de esta persona es mucho más aparatoso y entonces decido no atenderme. Y si yo decido no atenderme, caigo en el tema de una posible complicación. Vamos a suponer que pasa un mes y no solamente te tienen que atender el dedo, la pierna, porque resulta que se hizo una infección y ya está muy, muy comprometida tu pierna. A lo que voy es, hay duelos con mayúscula, hay duelos con minúscula. Cada uno debemos de hacernos responsables de nuestros procesos de duelo. Que si duró mucho, que si duró poco, que si le lloraste, que si no le lloraste. No sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor todos son muy jovencitos, ya voy aquí a balconearme. En los libros de lectura de primero de primaria, hace ya algunos ayeres, estaba un cuento, no sé si siga todavía en los libros actuales, estaba un cuento de un señor, un niño y un burro.
Si alguien lo ubica, póngame una reacción así para no sentirme tan fuera de época. Resulta que iban a un pueblo, ¿no? Llegan el señor, el niño y el burro, ¿no? Y lo vienen jalando. Llegan al pueblito y les dice, la gente empieza a cuchichear y dice, ¡qué tontos! Traen al burro, ay, gracias, Brice, traen al burro y no lo están usando. Ahí traen al burrito y ellos caminando. Y dice el señor, "Ah, pues sí, ¿verdad?". Entonces sube al niño. Llegan al siguiente, llegan al siguiente pueblo y entonces la gente dice, qué bárbaro con ese niño malcriado. Ve el pobre señor a pie y el niño bien comodón en el burro. No, hombre, pues rapidísimo lo baja el niño y se sube el señor. Llegan al otro pueblo. Qué bárbaro este señor. Eso es maltrato infantil, pobre criatura. Ve nada más. No, pues sí, ¿verdad? A ver, hijo, súbete. Y se suben los dos al burro. Llegan al otro pueblo y ¿qué creen? Claro, eso es maltrato animal. ¿Cómo es posible? Inconscientes, pobre burro. Hagamos lo que hagamos, no le vamos a dar gusto a los demás. Necesitamos en los procesos de duelo, yo digo que el respeto al duelo ajeno es la paz. Necesito respetar lo que el otro está compartiendo que siente. A veces nos dicen, recuerdo un caso, era una chica cerca de 16 semanas de gestación, fallece su bebé, hacen el procedimiento obstétrico. Al tiempo, pues ella no avanza, se siente mal, va con un psicólogo no formado en temas o no sensibilizado más bien a temas de duelos gestacionales y entonces le dice, venía una fecha significativa para ella porque necesitamos comprender que hay fechas detonantes dentro de los procesos de duelo y venía una fecha significativa para ella que el psicoterapeuta nunca le preguntó. Hay que preguntarles, hay que pedirles que hagan calendarios de fechas especializadas o de fechas significativas. Entonces, ella dice, me siento muy mal, me siento como el primer día, y le dice, tú ya llevas 3 meses de duelo. Lo que pasa es que eres una chantajista. Esto ya no es duelo. A ti te gusta sufrir. Entonces, bueno, para ella fue como no vuelvo a consulta, no quiero saber de nadie, pues a ver cómo me busco la vida, ¿no? Entonces, necesito primero comprender lo que representa para el otro, qué significa su proceso, qué significa adaptarse a una nueva realidad con una experiencia de vida como la que está atravesando, ¿de acuerdo? Es una experiencia multidimensional. El duelo va a abarcar la parte física, que hay investigaciones muy buenas. Les recomiendo muchísimo el libro Cerebro en Duelo. La autora se las debo, pero si lo googlean, ahí va a aparecer. Es buenísimo porque nos explica desde la parte neurológica lo que sucede con la aflicción, las áreas de dolor, todo esto que se va desmenuzando dentro del proceso de duelo y que a veces invalidamos porque échale ganas, ¿no? O ya está exagerando, o sabes qué, dale un medicamento para que deje de llorar porque ya está como muy intensa la señora. Es multidimensional, va a tener reacciones fisiológicas naturales y tendríamos que, como personal de salud, acompañando a la familia, estar atentos a las reacciones. Pero tú también tienes reacciones y tendrías que estar atenta y atento a tus reacciones. ¿Qué representa esto para ti? ¿Por qué me enoja que la persona esté llorando? ¿Qué me desespera de esto? ¿Qué emociones están tocando ante esta experiencia? Yo recuerdo en alguna ocasión, quien era el secretario de salud aquí en Jalisco, el doctor Petersen, eh, me gustó mucho esta frase que él decía: cuando salimos del hospital, salimos de la institución de salud, nos quitamos las batas y todos volvemos a ser personas con nuestras carencias, con nuestras limitaciones, con nuestras fortalezas, con nuestras habilidades, pero también reales.
de pronto nos escudamos mucho en las batas, en los uniformes quirúrgicos y en todas estas formalidades que debemos de tener en la institución, pero para cuestiones físicas, por higiene, por identificar, oye, pues es el cirujano, etcétera, pero que no sea una barrera de protección ante la humanidad que tenemos. Entonces, dentro de las diferentes dimensiones, en logoterapia hablamos de 3 dimensiones. A mí me gusta como llevarlo un poquito más adelante y verlo como en diferentes áreas, ¿no? Dimensiones, la laboral, la fisiológica, la emocional, la psicológica, la espiritual. Y ojo, estoy hablando espiritual, no religiosidad. La parte de los compañeros. He intentado, ojalá algún día en México sea realidad. Por aquí voy a dejar mi cartita a los reyes, dicen por allá, ¿verdad? Acá no son los reyes. Me encantaría que así como tenemos círculos de duelo para papás, para mamás, para personas en procesos de fertilidad, para personas con interrupciones voluntarias, tuviéramos círculos de duelo para personal de salud. Mi esposo y yo en pandemia abrimos espacios virtuales para personal de salud. Y de verdad fue tan sanador, primero escuchar, a mí me ayudó a humanizar, porque sí, fue muy difícil para mí reconciliarme después de la experiencia con mis hijos, reconciliarme con el personal sanitario, para mí eran como los malvados del cuento, ¿no? Pero escuchar sus historias, pero para ellos es decir, tengo un espacio donde puedo hablar sin que me juzguen, sin que me digan, ay, ¿cómo crees? O sin que algo común que he escuchado más en lo particular con personal sanitario es que mis compañeros volteaban a verme y es de, fue el que se equivocó en la dosis, es que es el que se le murió el paciente en el quirófano, es que cómo es posible que no usó, voy a decir una tontería, ¿no? ¿Por qué no usó tal cuchilla en lugar de tal? Desconozco si así se llaman los instrumentos quirúrgicos, pero a lo que voy es, llegan los juicios y entonces yo me protejo y ya no me comparto hacia el otro. Hay algunos hospitales que tienen, por ejemplo, área de psicología clínica, área de psiquiatría, y que a veces se canaliza a alguien del personal sanitario y es, por favor, doctora, que no se enteren que estoy viniendo. No vaya a decir, o qué miedo compartir y abrirme al 100, porque qué tal que luego usas esa información. Por supuesto que si es un profesional, no lo va a usar, pero Me dijeron, Creo que se fue la maestra Geo, ¿verdad? Le mando Ya los mensaje. aquí estoy y dice que Aquí alguien me está. sacó. No, no, para Aquí nada, para dice, nada. mira, aquí dice, le tomé foto, dije, a ver, ya no estoy, no soy yo. Aquí dice, alguien te No, sacó de la maestra. reunión. Por favor, no me saque. Está bien, ya no No, voy no, a no, hablar no. de los círculos para los personal de salud. Compártanos otra vez su presentación porque se dejó de Ahí compartir. ya Listo, está, ¿no? gracias. Entonces les decía, ese miedo que se genera en esos espacios donde tenemos toda esa carga laboral, esa carga emocional, no es fácil ser cuidador y nos hacen mucho hincapié en que tenemos que ser empáticos, pero no nos hablan de la empatía y también no nos hablan del autocuidado. A ver, no voy a salvar a todos, no voy a curar a todos, no voy a sostener a todos, pero sabes que por eso somos un equipo. Y a lo mejor si cada uno hacemos nuestra parte, nos podemos incluso sostener entre nosotros. Es un tema sumamente complejo. También la parte laboral es muy importante. Cuando estamos viviendo estos procesos de duelo, no sé si ustedes están enterados, pero no hay casi permiso laboral. Sí hay una guía del IMSS para el tema de los permisos y ahorita no lo tengo tan claro, les ofrezco una disculpa, pero de la semana 22 hacia abajo seguimos siendo consideradas abortos, lo cual deberíamos de abrir esta posibilidad a, ¿quieres llevarte los restos? Se te puede emitir tu certificado de muerte fetal, puedes hacerlo, pero también la parte del duelo, el hecho de que haya sido pequeñito
incluso que haya sido voluntario, si yo quiero apoyo para mi duelo, tengo derecho a no vivirlo en soledad y silencio, ¿no? Y también la parte de incorpórate mañana a tu trabajo. He tenido mamás donde el médico familiar, para ver si les da permiso laboral, les ha obligado a bajarse porque como fue parto y fue en particular, tú lo que quieres es irte de vacaciones. Quiero ver si está sangrando. Digo, ahí ya me parece muy perversa la situación, pero a lo que voy es que sí caemos mucho en este juego de solo te puedo dar permiso por cirugía mayor, pero no por maternidad. Y eso ustedes saben que económicamente, sobre todo una jefa de familia, puede tener un impacto de decir, pues no me lo des, mejor me voy a trabajar. Y todas las repercusiones que esto tiene. El tipo de muerte también va a ser muy importante si lo vivió en su casa, si fue un diagnóstico, ya veníamos integrando un proceso de duelo anticipado, como toda esta cuestión donde cómo sucedieron los hechos y cómo los percibe la persona que lo está viviendo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Ya no me saquen, por favor, ya no me saquen. Bueno, Aquí estos vamos. duelos son muy silenciados. Son procesos que socialmente no se reconocen. Fíjense, el sábado pasado tuvimos nuestro evento aquí en Guadalajara, hubo eventos en muchas ciudades, en Acapulco, sé que hoy van a tener evento en Chilpancingo. Y bueno, en muchos lugares se hacen eventos por motivo de la ola de luz. Y aquí en Guadalajara presentamos una investigación que hizo un artesano maravilloso que es Arnulfo Salazar sobre la fotografía a los bebés fallecidos. A ver, maestro Jorge Parpadé. Ok, ve. Es que se queda, oiga, maestro, usted se queda así como momia, ¿qué pasa? Ya bien disociado el maestro Jorge. Entonces, el trabajo que hizo se llama, la fotografía de los angelitos en los Altos de Jalisco y tiene un periodo de 1930 a 1950, si no me equivoco, y entonces hace todo este compendio de la fotografía con las personas que todavía están vivas, va y recopila sus testimonios. Y fue bien impresionante porque se les permitía vestir ellos le llamaban angelitos, vestir a los bebés, lo ahorcaban hasta la primera infancia, ¿no? Más o menos hasta los 7 años se consideraban angelitos. Vestían a los bebés, tenían servicios religiosos, la comunidad iba, incluso, por ejemplo, uno de los testimonios era de alguien que en ese entonces era muy chiquita, y dice, y mi mamá me mandó a espantarle las moscas al angelito, porque pues claro, se velaban en las casas, eran rancherías, y entonces la función de esta niña era espantarle las moscas al cadáver. Y la gente llegaba y dejaba flores, dejaba comida, y era como un privilegio tener un angelito. A ver, recordemos que esta zona es una zona donde el catolicismo era muy arraigado, y para ellos era como una bendición que tuvieras un angelito. La mortalidad era muy alta por tema de higienes, falta de servicios de salud, el acceso a los servicios de salud. Y podías tomar fotografía, podías poner esa foto en tu casa sin que nadie te dijera, oye, qué mal, ¿no? Esto está fatal, pero no podías llorar, no podías renegar de la voluntad de Dios. Yo veía esas fotos y yo decía, Dios de mi vida, la cara de las mamás y de los papás, porque tenías que apechugar y decir, es que es la voluntad de Dios. Y a ver, en la actualidad a lo mejor ya no estamos como en ese tenor, pero sí seguimos obligándonos a no llores, no lo dejas descansar, o por qué lloras si no era nada. Y aquí vuelvo a esta premisa de que el duelo es personal, único e intransferible. Para mí quizá no es nada, para mí quizá es un montón de células y se acabó, pero quizá para esa persona es su vida. Entonces necesitamos también salir y tener como esta parte de la comprensión hacia estos procesos. Socialmente no se reconoce. Yo les digo, cuando estás embarazada, ¿dónde te pongo? Y le dejamos los asientos, filas preferenciales y además
Si tú quieres camarones con cajeta, no hay problema, te traemos ese antojo. Pero una vez que el chiquillo sale del vientre, ya pasas a ser invisible. Si nace con vida o si nace sin vida. Un término importante que vamos a eliminar es los no nacidos. Es que todos nacen, pero unos nacen con vida y otros sin vida. Y decirles a las familias es que su no nacido, por los bebés no nacidos, ya es un poco obsoleto el término y sería conveniente actualizar nuestra narrativa de esto. El impacto emocional y existente que existe, que es real, que se siente en las madres, en los padres, en las familias. Los hermanitos que esperaban que llegara a su casa y no llegó. ¿Y ahora cómo lo integramos? ¿Y ahora cómo le hago yo, mamá, que estoy en duelo, pero mi hijo me dice, ¿y cuándo vamos a tener otro bebé? Y yo quiero un hermanito, y yo quiero un hermanito. Yo a veces con trabajos me levanto a la cama. ¿Cómo lo integramos? La importancia de validar que existió ese bebé para esa familia. Hay quien dice, pues X, ¿no? O sea, no se logró o fue voluntario y me vale y tan, ¿no? O sea, seguí con mi vida. Pero hay quien, voluntario o no, necesita integrar el proceso y tiene un símbolo y tiene un valor y tiene algo significativo en su vida que representa. Hay una historia. Y a veces el invalidar las historias hace que la gente se retraiga. Alguna vez un médico director de un hospital muy reconocido acá me dijo, mientras la paciente salga con vida, salga caminando con signos vitales estables, no es mi asunto el tema emocional. Y yo le dije, sí es su asunto, doctor, porque si esa paciente regresa en un siguiente embarazo, va a venir con un duelo no resuelto, no integrado, no asimilado, y más el embarazo. Y entonces sí va a ser su asunto. Esa es la importancia de poder vivir, acompañar y poder integrar los procesos de duelo. Ahora, desde la tanatología, ¿qué hacemos? No voy a entrar ni a cuestiones de infancia, ni a procesos que competen al área de la psicología clínica. Nosotros desde el rol de la tanatología lo que acompañamos, a ver, si tú todavía sigues diciendo que los duelos son por fases y entonces estás en la negación y luego en la ira, necesitamos una actualizada, ¿sí? La doctora Elizabeth Kubler-Ross fue maravillosa, su investigación por algo se le reconoce como la madre de la tanatología. Hizo aportaciones súper valiosas, siguen siendo muy valiosas. Sin embargo, incluso ella lo reconocía ya casi al final de su vida, ¿no? No podemos estancar a la gente en etapas. El duelo es un proceso activo que requiere que hagamos algo. Lo has escuchado, lo has visto mucho en frases motivacionales. No es el tiempo lo que cura, es lo que hago en ese tiempo lo que me ayuda a integrar. En la actualidad, la tanatología desde esta perspectiva habla de duelos activos, donde el doliente tendrá que actuar para ir integrando el duelo. Y actuar no me refiero a estar haciendo cosas. Actuar puede ser desde reconocer y decir, me duele hasta el alma y no tengo idea qué sigue. No dejar que pase el tiempo, a ver, ya me sentiré mejor. Yo les digo desde una parte muy clínica que imagínate que te haces un corte así súper profundo y dices, el tiempo lo va a curar. No, pues ya te desangraste ahí, ¿no? Porque el tiempo no lo va a curar, es lo que haces en ese momento. Entonces, a mí me gusta más verlo desde una perspectiva que son las investigaciones del doctor Worden, que habla de tareas, ¿sí? Él maneja 4 tareas. Actualmente vas a encontrar muchas opciones, pero lo importante es poder comprender que el duelo es un proceso vivo, activo, que requiere que el doliente haga. No puedo yo hacerlo por él, ¿sí? Entonces, dentro del trabajo que hacemos en tanatología es poder ayudarle a integrar estas tareas del duelo. Por ejemplo, aceptar la realidad de la pérdida. No significa, insisto, en que voy a brincar de felicidad porque mi hija murió. Pero hoy sí te puedo decir que mi hija murió. Esa es la realidad y la acepto y estoy en paz con las cosas como ocurrieron. ¿Es difícil? Sí. Y me dirás, no, Geo, pero es que tu caso es sencillo. A ver, dile a una mamá que su hija fue secuestrada.
Te invito a conocer el caso de Nora Reyes, Fundación Karime de Coatzacoalcos, Fundación Karime Ángel de Coatzacoalcos. Es gran amiga, yo la conocí precisamente en aquel entonces en Twitter, porque ella compartía que habían secuestrado a su hija Karime de 5 años. Fue un caso muy sonado, no tengo ahorita cuántos años han pasado, ya han pasado bastante, 7, 8. Y Nora hizo esta integración de su proceso y ahora es tanatóloga y ahora se dedica a compartir todo este proceso a través de la tanatología. Entonces, vuelvo a lo mismo, cada uno tenemos que hacernos responsables de nuestros dedos. No hay un duelo que duela más, no le puedo decir, ah, no, pues a ti de 40 semanas te va a doler más, entonces tú tienes más permiso de duelear. No podemos hacer eso, ¿sí? Expresar el dolor. A veces nos asusta mucho que los pacientes expresen el dolor, pero nos asusta más que los colegas expresen el dolor. Imagínense que estamos platicando aquí muy bien y empiezo a llorar inconsolablemente. ¿Qué harían? A ver, cuéntenme. ¿Qué harían? Imagínense que ahorita me así. A ver, por aquí cuéntenos. Grisel, cuéntanos, ¿qué harías? Pues primero lo que le preguntaría, doctora, es si le pasa algo, si le puedo ayudar. Estoy aquí para escucharla. Si le puedo... Muchas gracias, Grisel. Muy buena opción. Maestro Jorge, si me quebrara así, ¿qué haría? Le marco, maestra. Le marco para escucharla. Pero, ¿Qué hago? Primero vincularme con usted, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está exacto. sucediendo? Conocer el contexto de lo que está sucediendo, escucharla. Escucha activa, escucha activa. Exacto. Fíjense bien, cuando mi colega está desregularizado, está mentando madres, está enojado, está triste, está llorando, está sobrepasado, primero necesito conectar y saber qué le pasa. Nos asusta mucho ver a los demás llorando o mostrando sus emociones porque pone en contacto un dedo en las mías. Entonces, para ayudarnos a regularizar la expresión del dolor, claro que te duele ver al otro sufrir, o sea, neurológicamente hacemos esta conexión, ¿no? Esta parte que dice es un ser humano sufriendo. A ver, si veo y me mantengo inmune al dolor ajeno, pues habría que hacernos un escáner y checar qué está pasando en la cabeza, ¿no? Porque no es lo natural del ser humano. A lo que voy es, ¿qué me genera el dolor del otro y por qué me limito a contener que no se exprese, ¿sí? Después viene adaptarnos a una realidad diferente a la que yo esperaba. Si yo esperaba traer un bebé a la vida, yo esperaba que usara una cuna, no que usara un nicho o hacerle, sí, vamos a suponer que son algún servicio religioso en lugar de una misa luctuosa, por ejemplo. ¿Qué esperamos ante esto? Y volver a integrar. Y esto, créanme que te cuestionas quién eres, a dónde vas, qué sigue, te pone en contacto con la finitud de la vida en el caso de la muerte de los bebés, te pone en contacto con la finitud que cualquiera va a pasar y de pronto vivimos la vida como si fuéramos eternos y tenemos planes en 10 años. O sea, está padrísimo que tengamos metas y proyecciones y hagamos esta planeación con la flexibilidad de que tal vez no ocurra, ¿sí? Y por último, este vínculo interno. Yo continúo con mi vínculo de manera diferente con mis hijos. Por supuesto, yo no les iría a comprar, hay quien lo hace válido, yo no les iría a comprar un pastel de cumpleaños, porque no están cumpliendo años, ¿sí? Pero sí tengo ese vínculo de, soy tu mamá, eres mi hija. No estás, no sé si estás en algún otro plano, no tengo idea, pero este rol de maternidad no se fue contigo. Sigo siendo mamá tuya, de una manera diferente. Tenemos que vincularnos de maneras diferentes. Después viene el punto de acompañar la reconstrucción del significado. Desde la perspectiva de Robert Neimeyer es muy importante
cuál es la historia, cuál es el significado, cómo vamos a ir trabajando esta vinculación desde una perspectiva diferente. Yo se los pongo como un poco romántico, pero para mí ha sido más claro, es tomar esos fragmentos de mi ser roto y reconstruirme en honor a. El sábado yo les decía que yo cambiaría todo lo que tengo hoy como duelo respetado por tener a mis hijos. Claro que lo cambiaría, pero no es así. Y en su honor, la gente lo sigue nombrando. Y es tan bonito que me digan, tiene 5 hijos. Sus hijos existieron. Sus hijos sí fueron parte de y son parte de su sistema familiar. Por supuesto, estoy en la vida. Por supuesto, llegué ya al punto donde puedo gozar la vida. La parte álgida del duelo, por supuesto que te quieres reír y dices, qué culpa, ¿no? ¿Cómo me voy a reír si estoy triste? Pero en esta cuestión de la reconstrucción de los significados es muy importante. Recuerdo el caso de un papá. Yo no sé de mucho fútbol aquí en casa, ni mi esposo ni yo somos de fútbol, pero aquí en Guadalajara pues hay 2 equipos, bueno, hay 3, pero los principales, Chivas, que creo que son muy conocidos, y Atlas. Y bueno, esa vez el Atlas casi nunca ganaba, desconozco, no sé, creo que llevan 2 campeonatos, pero no había ganado en muchísimos años. Y ese año ganó, era 2021, era en el 2021, ganó el Atlas. Recuerdo un papá así grandote, fuerte, cuadrado, quebrado totalmente porque me decía, Geo, yo soy atlista de corazón. Aquí tengo la camiseta que le compré a mi hija porque yo quería llevarle a un partido del Atlas. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta camiseta? Entonces, el trabajar con la creación de significados es ayudar, no a lo que yo creo, yo le puedo decir, pues hace esto, hace esto, hace esto. No, la persona necesita hacer lo que es significativo para ellos. Y ahí es donde nosotros como las abuelitas vamos tejiendo, dando las puntadas, metiendo aguja para sacar hebra y entonces vamos ayudando a ese tejido que ellos van haciendo. Después viene el sostener con presencia compasiva. Desde una perspectiva de Alba Payás, ella maneja mucho este enfoque. Sin imponer, sin apresurar, sin decir tienes que, debes de. Esta presencia compasiva es estar. Porque a veces creo que estar es físicamente el bulto, pero estoy en el teléfono, estoy disociada, estoy pensando en otras cosas. Ánimas que ya llegue el siguiente turno porque ya me quiero ir. Y entonces ya no tengo esa presencia compasiva que la persona necesita. Y por último, muy importante, necesito reconocer mis límites y también qué emociones me genera esta situación. Como tanatóloga, hay duelos que yo no me siento preparada para acompañar. Y tengo equipos donde, canalizo para allá porque esto me supera. Por ejemplo, casos de desaparecidos, temas de suicidio, ya sea ideación, sobrevivientes de suicidio, etcétera, porque no me siento con esa capacitación. Y hay especialistas que son tanatólogos, pero además tienen formación en psicoterapia o en psiquiatría, que serían muchísimo más de apoyo que yo con mis limitaciones en esa área. También como tanatólogos tenemos que tener esa visión y en general como cualquier profesional de la salud, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué me mueve y hacerme responsable de mi dedo. Me ha tocado acompañar equipos completos de personal sanitario porque en el parto falleció una bebé. Aparentemente todo estaba perfecto, no había sufrimiento fetal, no había antecedentes, no salían ningún índice que dijera algo pasa, mamá súper estable, bebé sale del vientre sin vida. Se hicieron reanimaciones, todo lo habido y por haber, no se pudo hacer más. Y todos en shock porque nadie esperaba eso. Esas cuestiones también hay que sostener y acompañar, pero también hay que decir, hasta aquí, esto me duele, esto me mueve,
¿qué pasa conmigo? Creo que algo que yo he buscado mucho desde Duelo Respetado es que dejemos de hacer equipos de los papás, los pacientes, los que les decimos por mí comes, y los que son groseros, los que nos tratan mal, los que siempre están de mal humor, que están en los hospitales. Creo que si dejamos estos estereotipos y nos vamos hacia, son personas, todos, que nos brindan un servicio, que nos brindamos una atención y que tenemos nuestras herramientas, habilidades, destrezas, pero también tenemos nuestros puntos de dolor. Para mí, los papás, padres de familia en general, con los que de pronto cuesta un poquito más trabajar los procesos de duelo, son con los de personal sanitario. Porque recuerdo un médico urgenciólogo que me decía, Geo, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo estoy acostumbrado a ser muy frío porque mi trabajo requiere eso. Y entonces el salir de la parte del rol del trabajo y verse como papá nos costó, porque ahí estaba, porque había ese bloqueo, pero era no me salgo del personaje, ¿no? Él decía, no me salgo del personaje porque yo en mi trabajo tengo que actuar así, necesito mi precisión, o sea, tengo que ser como muy, muy, ajustado a, ¿no? A ver, aquí seguimos, ¿verdad? Aquí estoy, bien. Entonces, vamos a avanzar. Maestro Jorge, por favor, usted me marca el tiempo, ¿eh? Porque ya sabe que aquí me puedo quedar un rato y no, porque tengo otro espacio. Hoy es como la película, si la vieron, de Pedro Infante, de ya llegué vieja, ya me voy vieja. Así, el día de hoy es así. Bien, vamos con los principios y las herramientas de una intervención tanatológica que nos pueda ser de utilidad. Bueno, primero, ya lo decía el maestro Jorge, escucha activa, también Grisel nos decía, esa presencia que tienes, ¿no? O sea, ¿cómo te acompaño? Te escucho, porque tu necesidad va a ser muy diferente. Recuerdo el caso de una doctora ginecóloga que en una de las capacitaciones me decía, ella estaba muy enojada porque decía, es que lo que tú dices es que es culpa de nosotros todo, ¿no? Porque hablábamos del tema de la lactancia y de evitar vendaje de pechos, de dar las opciones de lactancia, inhibición fisiológica, farmacológica, lactancia hermanos, creación de recuerdos o donación. Y entonces decía, no, yo siempre la corto y les vendo los pechos porque yo digo, yo le decía, pues ábrete, ¿no? Ábrete, actualízate, busca opciones, o sea, ábrete a la información. Y entonces ella me decía, después entró el tema de por qué no debemos medicar los duelos. Hay un episodio buenísimo con una psiquiatra perinatal en el podcast, con la doctora Daniela. El duelo no se medica. El duelo como el proceso no se medica. Se puede medicar lo que se desencadena a raíz del proceso de duelo, los antecedentes que tengo, las complicaciones, pero el duelo solo porque estoy en duelo no se medica, no es un justificante. Y está muy bueno ese episodio, se los recomiendo. Y ella me decía que si ella veía a la paciente llorando, ella sí le iba a dar el Tafil porque era caridad, ¿sí? Y que su cédula profesional se lo autorizaba a dar ese tipo de medicamentos. Y entonces estaba ahí una psiquiatra, ¿no? Y le decía, oye, pero pues no es nada más darlo por darlo, tenemos que llevar un seguimiento, si la persona, ese medicamento es el ideal para ella, si, o sea, como ver todos los puntos, ¿no? La historia de salud mental, no sé cómo está el tema, espero que se estén haciendo los ajustes pertinentes respecto a los expedientes, porque la mayoría de las personas nos comparten en los hospitales con los que he tenido la fortuna de trabajar, no preguntan temas de salud mental. Y entonces no hablamos si hay un antecedente, si estoy en tratamiento, si hay ideación suicida. No hablamos de estas cosas. La mayoría de los hospitales te preguntan si hay antecedentes de cáncer, si hay antecedentes de diabetes, cómo ha sido tu vida, cuántas gestas llevas. Información muy importante en lo físico, pero no te preguntan,
Oye, ¿has tenido ideación? ¿Estás en tratamiento? ¿Quién es tu médico tratante? Y en muchas ocasiones las pacientes no nos lo van a decir. Entonces, en esta escucha activa yo también puedo prevenir o puedo darme cuenta de algunas situaciones para el manejo del duelo. Al estar hablando con esta doctora, escuchar sus necesidades, ella su miedo era que la demandaran. Porque decía, Geo, tengo tantos pacientes en un hospital público, es un hospital muy grande, de verdad sus jornadas son pesadas. Y para ella era la forma adecuada de proceder ante esa realidad que tenía. Entonces fue muy lindo cómo se pudo negociar. Ella se relajó y fue como, o sea, lo hago como un mecanismo de defensa, como, no quiero que me demandes y digas que no te atendí. Pero cuando ya pudimos integrar, fue lindo para ella sentirse cobijada más que juzgada. Y ahí es donde entra la escucha activa, la validación y la presencia de quien está acompañando. A veces, insisto, tal cual es, aquí estoy, te escucho tu lamento. No tienes la obligación de darle la respuesta adecuada para que deje de llorar o se sienta mejor. ¿A alguien le genera angustia ver llorar a otra persona? Así como de Madre Santísima, ¿qué hacemos? ¿Que deje de llorar? Hay algo que es bien común con las familias, sobre todo, ya sabes, la suegra, la mamá, la tía, la vecina, es que todo el día llora, ¿no? A mí me encanta cuando llegan conmigo y me dicen, ay, no, Geo, es que todo el día llora. Todo el día, señora, todo el día, Geo. Desde que se levanta hasta que anochece, sí, todo el día. No para nada. Bueno, sí, para comer, pero todo el día, Geo. Cuando se duerme también llora. No, cuando se duerme no llora. Oiga, ¿y no hace pausas? ¿No se le acaba el aire? ¿No se duerme agotada? No, bueno, sí. Entonces no es todo el día. ¿Se fijan cómo vamos rascando? Neurológicamente les recomiendo también mucho el trabajo del doctor Calixto. Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Investigador de la UNAM. Eh, Muy bueno. Y me acuerdo de una de sus conferencias que decía, la persona puede llorar máximo 13 minutos. O sea, neurológicamente podemos sostener el llanto seguido, intenso y prolongado por 13 minutos, porque si no colapsaríamos. A lo mejor pausas, agarras aire y retomas, pero entonces ya no es todo el tiempo, porque no es lo mismo que yo te diga que lloro por lapsos de tiempo a que te diga todo el tiempo. ¿Se fijan cómo va cambiando esa perspectiva? El acompañamiento simbólico, cuando estamos acompañando desde esta mirada tanatológica, es bien importante ayudarles a crear estos recuerdos simbólicos, porque es lo único que van a tener de sus bebés. Pueden ser desde huellas, mechones, fotografías. Sé que para muchas personas es como, ah, no, Geo, fotografías, no. Otra vez, es en función a ellos, no a ti. Recuerdo el caso de un papá que el médico le decía, no, ¿cómo vas a tomarle fotos a un cadáver? Y el señor le dijo, para ti es un cadáver, para mí es el cuerpo de mi hijo. Entonces, esta parte de ir creando rituales, de ir haciendo esta creación de memorias para que estas familias puedan ir integrando el proceso. Sé que a veces los tiempos no nos dan y hacemos lo mejor que podemos, pero esas pequeñas acciones, créeme que cambian la realidad. De lo que más comparten las familias es la enfermera que me trajo el agua para bautizar, la de trabajo social que llegó y me apapachó. eh, este tipo de acciones, de verdad no necesitas pararte de cabeza. Es presencia, escucha y atención de humano a humano, no de robot a humano. La contención en crisis. A ver, si está en crisis, está en crisis. El objetivo de acompañar a alguien en crisis no es que deje de estar en crisis. Estamos en un proceso activo. El objetivo es te acompaño aquí.
¿Qué puedo hacer por ti? A lo mejor en este momento no sé qué más hacer, pero te arrimo una caja de pañuelos desechables. Pero no te voy a decir, no, 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 vámonos al cine, ya no, te traje helado, tómate un café, eh, tómate un vale. Aquí el tema es, la crisis se acompaña con presencia y escucha. Ojo, estamos hablando de casos donde no hay un tema psiquiátrico, ¿eh? O sea, a ver, si ahí tendría que intervenir el equipo de psiquiatría, pues va a intervenir el equipo de psiquiatría, ¿sí? Estamos hablando de esos momentos donde te desbordas, donde de la nada se viene el llanto, nos quebramos o estoy furiosa y te escucho, pues échale, dale. Yo les platicaba justo el sábado que fue una mamá que ya tiene muchos años en la agrupación y me encanta porque ella cuando llegó al grupo la primera vez, antes de que empezara pandemia, no, muchísimo antes, son 10 años. Me acuerdo que ella, fíjense, llegó al grupo súper enojada, traía el vendaje de pechos todavía y eso la tenía muy mal hasta que le dije, si no te es cómodo, háblale a tu médico, pregúntale si te lo puedes quitar. Y aquí está el nombre de esta asesora en lactancia especializada que te puede orientar. Porque decían, me estoy asfixiando, no puedo respirar. Pero me encantó porque ella llegó a tiempo, a los años, me dijo, Geo, yo a esa primera reunión llegué a sabotear tu grupo. Porque yo iba a vaciar todo el enojo que tenía ahí. Y fue muy lindo porque les digo, es que en esos momentos, claro, no estoy buscando quién me la haga, estoy buscando quién me la pague. Entonces, en la contención de crisis no es ponerme de costal de box para que me den, pero tampoco es cómo evito que estés así, ¿ok? Acuérdense, cada uno nos vamos haciendo responsables de nuestros dedos, ¿de acuerdo? Cuidar a quien acompaña. Nadie da lo que no tiene. A mí me encanta que hablamos mucho de cuidar a las personas, de la salud, de la prevención, de la importancia del sueño, los buenos hábitos alimenticios, no fumar, no tomar. Dicen que no consumir cafeína, pero la verdad es que eso ni siquiera debería de estar contemplado para una cafeinómana, pero me encanta que ustedes son muy buenos, la mayoría para dar consejos, pero no para seguirlos. ¿Cuánto duermes? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué cosas haces que le dan sentido a tu vida? ¿Cuántas horas pasas scrolleando en redes sociales? Sin sentido. Estaba leyendo el otro día un artículo muy interesante que hablaba que la capacidad lectora se está perdiendo porque la gente quiere solo scrollear y segundos. Ya ni siquiera pongo atención a lo que me están diciendo en el video. Entonces, en esta parte del autocuidado, es bien importante que definas qué le da sentido y valor a tu vida. ¿Qué dejaste de hacer que te apasiona, te hace sentir bien, no te lastima, no lastima a los demás? ¿Y qué dejaste de hacer porque no tienes tiempo? Porque, ay, no, ya es muy tonto eso ya a estas alturas. Te voy a dar un tip muy bueno. El escribir, el hacer un diario, así como cuando éramos adolescentes. De verdad es una herramienta tan desaprovechada. Es un espacio primero para vaciar todo lo que traigo aquí rumiando. Si no le doy salida a la rumiación, me va a enrolar por mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué tal fue tu día? Pero hazte el hábito mañana o tarde o noche y escríbele. Y a veces te paras con tu cuadernito y pones, no tengo nada que escribir, 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 pero te ayuda a ir aquí regularizándonos. La escritura a mano, en hojas, con pluma, con lápiz, tiene funciones regulatorias neurológicas muy importantes y las hemos dejado. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo aquí o porque estamos tecleando, pero no es la misma función.
La coordinación ojo-mano, la coordinación motriz, todo lo que implica ayuda a regularizarnos. Entonces, ten tu cuaderno donde puedas llevar tu diario de quejas, tu diario de bendiciones. Nosotros le llamamos diario tanatológico cuando quiero sacar y diario de logoterapia cuando quiero también apreciar la vida y poner, hoy vi el atardecer más hermoso que he visto en años. Oye, me encantó que llegó un paciente y me trajo una plantita. Ay, estaba súper linda. Porque esos detalles nos van a hacer que cuando estemos en crisis, yo voy y leo, uno, ya he estado en crisis antes, dos, ya he salido de esa crisis y me ayuda a validar. Pero también cuando estoy como con esta actitud de ñe, pues también puedo ver que la vida es bonita porque también lo he plasmado, que también hay cosas lindas. Y ojo, otra vez, no es pararme de cabeza en la simplicidad de las cosas, en mi día a día. Puedo respirar, hoy pude salir, pude venir a trabajar, puedo estar aquí porque tengo internet, porque tenemos esta conexión a través de cámaras. Entonces, el autocuidado emocional y la prevención ante el desgaste es súper, súper importante. Ustedes acompañan a personas en situaciones vulnerables y es muy importante que no te quedes con esa carga. Hay que canalizar, hay que acomodar, porque es imposible que no sientas, es imposible que digas, ay, no, pues fue un caso y ahí, X. El niño de 8 años con cáncer súper difícil, pues ni modo. Por supuesto que no. Entonces, para no tener un burnout, es muy, muy necesario que busques cómo darle salida a eso que te va a estar enrolando. La importancia de la supervisión y del trabajo personal. Es padrísimo tener a esa persona que es tu 911. De verdad, esos espacios donde puedo hablar sin que me juzguen. Y es importante que le digas a la persona que es tu 911, porque a veces yo, por ejemplo, con el maestro Jorge le puedo decir, solo quiero que me escuches. Y él me va a dejar hablar y no por darme el avión, porque yo no le pedí consejo. Entonces, si él me da un consejo, me corta la viada, ¿sí? Ya ahí vengo yo aquí a sacar, a explayarme y ya me cortó la inspiración. Porque tenemos esa costumbre de interrumpir a la gente cuando te está contando algo emocional. Entonces vamos rompiendo esos hábitos. Y busca e identifica, el doctor Boris Cyrulnik, que también les recomiendo mucho su trabajo, es un psiquiatra muy bueno, francés, se le conoce como el padre de la resiliencia, y él habla de los tutores de resiliencia. Esa música, esa palabra, ese símbolo, esa persona que de pronto dice algo y dices, ay, esa frase era para mí, ay, esto me hace sentido. Los tutores de resiliencia. Cuidarse también es una forma de honrar la vida, principalmente tu vida. Cuando me dejo en el olvido, cuando quiero dar hasta que duela, cuando la prioridad es el otro, me voy a perder. Y créeme que cuando llega el sinsentido, nada te parece que vale la pena, nada te parece valioso en el camino. Y esos son momentos donde tomar cartas en el asunto, porque cada vez nos hundimos más y vamos cayendo, como Alicia en el País de las Maravillas, en ese agujero. Si no sabes a dónde vas, dice el conejo, no importa cuál camino tomes. El sentido de tu existencia, el encontrar lo valioso en tu día a día, en el aquí, en el ahora, en este momento. Y puede ser tan valioso como hoy te comparto esto, hoy en lugar de darle el jalón a la paciente y lastimarla, pues hoy lo hice con más cuidado, porque está sensible. Y eso es lo que yo puedo aportar. Pero también hoy me alimenté a mis horas, me alimenté con cosas que sé que me hacen bien. Hoy en lugar de fumarme una cajetilla, me fumé 3 cigarros menos de la cajetilla. Hoy me bañé con respeto, dándome tiempo a disfrutar el baño. Porque a veces yo veo que se lavan los dientes, que se tallan. Yo digo, oye, nomás tienes ese cuerpo, ¿eh? O sea, no hay reposición, no tenemos como algo, esto, déjame, cambio la pieza y se acabó. Algo que es
Te lo comparto a ver si te sirve, que te puede ayudar. ¿Tu canción favorita? Cuando te estés lavando los dientes, tiene que durar mínimo 3 minutos la lavada de los dientes, ¿eh? No es como así, chiqui. Pon tu canción favorita, porque dices, es que ya no tengo tiempo de disfrutar eso. Pon tu canción favorita mientras te estás lavando los dientes. Y vas a ver cómo hasta agarras ritmo para hacerlo. Y fíjate en qué estás poniendo tu atención. La vida tiene dos caras, siempre. Día, noche, luz, oscuridad, tragedia, cosas por las que vale la pena vivir. Entonces, si solo me estoy fijando en lo malo, en lo que no hay, en lo desgastante, en el chisme, en el rumor, híjole, la balanza no está equilibrada. ¿En qué estás poniendo tu atención? Y si puedes, ríe. Busca cosas que te hagan reír. No te burles de los demás, no estoy hablando de burlarme. Víctor Frankl decía, que el padre de la logoterapia, que el sentido del humor es nuestro último recurso ante la tragedia humana. Y lo sabemos porque los seres humanos, especialmente los mexicanos, hay una tragedia y empezamos a hacer memes, empezamos a hacer chistes, empezamos a reír. 2 de noviembre es fiesta, es risa. Si tienes oportunidad, que tu día no pase sin reír, pero no risa porque estamos comiendo prójimo, ¿sabes? No es burla. Ese sentido del humor sencillo que no genera controversia, que no ataca, o sea, esa simplicidad de la vida que te saca unas carcajadas. Yo de verdad, y por aquí creo que anda Moni, que me conoce muy bien también, el maestro, por supuesto, nuestro Jorge, cuando de verdad me siento súper saturada, necesito ver o a Mr. Bean o un programa de comedia que luego mi esposa me dice, pero si ya lo has visto como 50 veces, no importa, porque necesito reír, necesito esa dosis de buena vibra en mi cerebro para regularme y entonces nosotros en logoterapia le llamamos autodistanciamiento, o sea, me doy un pasito para atrás para poder ver la perspectiva de la vida. Si puedes que tu día termine con una buena dosis de humor. En lugar de ponerte a ver películas, luego a mí me recomiendan películas, ya sabes, es que es buenísima, Geo, mira, abusaron de ella, la secuestraron, la torturaron y luego ya se recuperó y digo, no, a mí ya no me dejen esas, de verdad, estamos tan cercanos a personas con situaciones vulnerables que lo que menos quiero ver son dramas, ¿sí? A mí recomiéndanme comedia, musicales, documentales. De verdad, tienes en tus manos el poder de elegir dónde pones tu atención. Porque de verdad es necesario que también el switch de en qué me enfoco es la información que voy a tener, la famosa atención selectiva. Bueno, ya vamos a acabar, ¿eh? No se me desesperen. Esto es bien importante. Necesitamos comprender que acompañar a las familias en estos procesos, acompañarme, porque también tengo un proceso cuando acompaño a estas situaciones, es que morir pequeño no es morir menos. No puedo decirle a alguien cuánto le duele en función de los centímetros, gramos o semanas de gestación que tenía su bebé. Y también para mí, ¿qué representa el fallecimiento de este bebé? Quizá a mí me ha tocado trabajar con muchísimas enfermeras, ginecólogos, que no, simplemente han tenido 3, 4, 5 procesos de pérdida y no pueden tener un hijo en la vida. Y claro, estos puntos los mueven, los confrontan. Entonces, ¿qué representa para ti? ¿Cómo lo canalizas? Y cómo validas también esta atención. ¿De acuerdo? Oigan, no sé si ya me extendí, si vamos bien. Yo me emociono y más porque Teams ya no me volvió a sacar. Pero aquí les dejo el podcast. Está para ustedes, está al servicio de ustedes. Búsquenlo. Créanme que hay mucha información. Si con algún episodio no conectas, pues sáltatelo y vete al otro. Van a encontrar aquí al maestro con el doctor Michel hablándonos de cómo implementaron el código. Van a encontrar otros hospitales también hablando del código. Pero también van a escuchar familias, van a escuchar especialistas. Ahí está para ustedes. Es información que espero de todo corazón que les sea muy, muy útil. Y bueno,
No sé si quieren que demos espacio a si hay preguntas, aprovechemos estos minutitos. Sí, maestra Ay, Geo. oigan, apenas me estoy Muchísimas enterando gracias. que hay un chat, perdón. No, Discúlpenme, no ahorita, lo había no. abierto. Ahorita leemos las preguntas del chat, no se preocupe, maestra. Regálenos imagen, maestra, ahora usted a nosotros, porque desde que regresó y se reconectó ya no la vemos, nada más veíamos su pantalla. Pero aquí estoy. Ahí está ya, ahora sí ya veo la cámara. No se Y veía yo, la pero cámara. sí la tengo abierta. Ok, a ver, algún psicólogo, psicóloga, doctor, doctora, alguien que está conectado, tenemos promotores de salud, trabajadores, trabajadoras sociales, alguien que tenga alguna duda, adelante, aprovechemos que está todavía Geo aquí con tiempo. Creí que se nos iba a ir antes, yo me estaba haciendo así como que no veía la hora para no tener que avisarle, pero si ya nos dijo que tiene todavía unos minutitos, aprovechemos. Sí, aquí estoy. Están bien interesantes las preguntas. Ay, maestra Miriam, un abrazo muy grande, gracias. Aquí nos puso gracias. Discúlpenme, no había visto que había un chat. No. El cerebro en duelo, exacto, gracias. Aquí hay una pregunta bien interesante, la doctora Adriana. Dice, ¿cómo sugieres que el área médica corrobore el dicho de pérdida gestacional para una incapacidad laboral? Si fue atendida en privado, entiendo la empatía hacia la familia por su pérdida, pero también está que actualmente por la desgracia se ejerce en la mayoría de las veces medicina a la defensiva. Exacto, que era lo que les decía, ¿no? Me queda claro que hay mucho que trabajar, pero sería bueno protegernos mutuamente, los usuarios y prestadores de salud. Exacto, doctora. Primero creo que es bien importante recuperar, no sé si sea la palabra correcta, pero el expediente, como ver todo el historial clínico para entonces poder definir y basándonos, digo, por más que yo quisiera la ley, no me la puedo brincar, yo les diría, denles el permiso desde la semana que sea, pero esta guía, no sé, maestro Jorge, si las tienen actualizadas. Hace tiempo estaba la guía del IMSS de el tema de los permisos, ¿no? ¿Cuántas semanas correspondían? Y hay un apartado así chiquito, se lo voy a compartir al doctor Jorge Hay un apartado chiquito dentro de esta guía que habla de qué semanas corresponden de acuerdo al momento de en que falleció el bebé. Si no me equivoco, discúlpenme que no tengo el dato tan fresco, seguramente ustedes tienen más acceso a esta información, pero si no me equivoco es a partir de la semana 34 ya se daba completa, de la 28 a la 34 se da parcial. A lo que voy es esta cuestión. Antes de 22 semanas, lamentablemente, y créanme que esto es algo que me encantaría que cambiara, porque yo que lo viví y que te tienes que ir al día siguiente a trabajar, cuando no sabes ni cómo te llamas y tienes que rendir en el trabajo y tienes que estar bien como si no pasara nada, cuando además te estás doblando de dolor físico y emocional. Pero bueno, esa guía sí habla que de la semana 22 hacia abajo se considera como una enfermedad, un proceso de enfermedad mayor. No recuerdo el término, discúlpenme, no estoy tan familiarizada con la terminología, pero a lo que voy, ahí vienen estipulados cuánto corresponde. Y sí es importante que le den una revisada, porque si hemos tenido familias, por ahí hay un testimonio, busquen en YouTube un conversatorio que tuvimos en el Senado sobre muerte gestacional, perinatal y neonatal. Y yo ahí compartí que me ayudaron papás de la agrupación y hay un testimonio con una abogada, que es mamá. Su hijo falleció en la semana 38, si no me equivoco, tema de cordón, y estuvo todo el día en su clínica porque nadie sabía cuánto tiempo darle, ¿no? Y dice, yo soy abogada, pero no es que el personal estuviera mal o que ella estuviera mal, es que nadie sabía. Entonces creo a lo mejor, doctora, que esto nos podría dar un panorama más generalizado de cuántas semanas, cuánto corresponde, porque sí se corresponde a partir de ciertas semanas la incapacidad total, aun cuando el bebé nace o está sin vida. Entonces igual ahí le puede servir. Ay, qué Ok, lo lindas, vamos a aquí ya me checar. pusieron. ¿Mande? Digo, lo vamos a checar. Creo que esta de la que usted nos habla, maestra, está en el IMSS ordinario. Sin embargo, me Sí, sí, comprometo sí. a checar. Es IMSS ordinario, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, recuerdo que sí. sí, Sin y no sé embargo, si vamos a está checar. actualizada, o sea, este es el tema, no sé qué tan actualizada está, pero a lo que voy es, casi nadie sabe de su existencia y
pues por lo tanto no se lleva a la práctica. Claro. Maestra Liliana, psicóloga Liliana, si nos hace favor, ¿puede usted abrir su micrófono? ¿Sí me escuchan? Oh, prendí mi cámara y mi micrófono, pero creo que se pone un poco lento. Ok, maestra, una duda. Cuando llegan estas pacientes, usuarias al hospital y que llegan pues porque ya hay un proceso de aborto y que de repente verbalizan esta parte de es que en la mañana todo estaba bien. Ajá. Y no sé en qué momento pasó, cómo pasó. Si bien, como comentó hace un momento, hacer el acompañamiento, el simple hecho de a lo mejor brindarle un pañuelo, un vaso de agua y la escucha activa, pero ¿qué verbalizaciones sugiere hacer cuando la paciente hace preguntas con esta necesidad de escuchar de cierta manera una explicación cuando te dice ¿qué voy a hacer? Ahora qué voy a hacer con la ropita de mi bebé, o ahora qué le voy a decir a las personas si me veían tan ilusionada con mi bebé, ¿no? O voy a llegar a mi casa, ¿qué voy a hacer llegando a mi casa con los brazos vacíos? ¿Qué verbalizaciones usted ocupa? Muchas gracias. Gracias por esta aportación que es bien común, efectivamente, muchas gracias. Aquí es bien importante primero qué información está buscando, porque si no luego nos pasa como el chiste del niñito que pide información y el papá le da una cátedra de sexualidad y él quería saber otra cosa. Primero, ¿qué es lo que está buscando? Segundo, ser muy puntuales y muy claros con la información y en ocasiones la vamos a repetir muchas veces. Realmente a veces no busco una explicación, porque me digas lo que me digas no va a ser suficiente para integrarlo, porque estoy en shock además en ese momento. Ahí es muy bueno poder entrar con, se me fue el nombre, PAP, cuidado psicológico, se me fue, intervención en crisis, perdón. Primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos, gracias, me quedé nomás con el PAP. Gracias. Entonces, en muchas ocasiones, lo que le digamos no va a ser suficiente porque ni siquiera me está escuchando. He tenido casos donde nos dicen, el diagnóstico es esto, o sea, es muy claro, las pruebas, las fotos, lo ven ellos y todo, pero aún así siguen preguntando por qué, pero ¿por qué? Es un poquito como los niños cuando están chiquitos, no sé si ubican esa etapa de los porqués. Y ahí te la puedes llevar 2 horas, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Okay. Dar las respuestas muy pertinentes, como en un margen de lo mismo, muy claros, y si es necesario repetirlo. ¿Qué te gustaría hacer con la ropita? ¿Qué te parece si ahorita nos dejamos un poquito en pausa el tema de la ropa y vamos resolviendo y entonces nos abocamos quizá a lo más urgente que está ahí? Porque en ese momento es parte del shock querer comprenderlo, pero es demasiado en ese momento para comprender. Entonces, tratar de escuchar sobre todo realmente qué hay detrás de sus preguntas. No sé si quedó un poquito más claro, Liliana. Es complejo porque cada paciente será diferente. Sí, creo que da la pauta también a regresar un poquito a la paciente a esta parte de sentir, de permitirse sentir, porque de repente es a lo que más le va a huir, a esta parte del dolor, de la ansiedad, de la pérdida, ¿no? Entonces, sí, me hace sentido esta parte. Gracias. Gracias. Además, perdón, maestra, aquí Sí. también en este tipo de casos y por la experiencia clínica, a veces esas preguntas del por qué vienen por estas preguntas del por qué vienen disfrazando mi culpa. Quiero encontrar en dónde fue lo que fallé para saber. Entonces, por eso es importante lo que dice la maestra Geo, hay que tratar de buscar qué es lo que están tratando de encontrar con ese por qué, para no caer en ese loop.
porque efectivamente un por qué te lleva a otro segundo por qué y otro tercer por qué y otro cuarto. Entonces hay que romper el loop de las porqués y tratar de identificar si la paciente tiene algún sentimiento de culpa, y es donde se hace la reestructuración del pensamiento para quitar esa parte. Desde la parte que comenta la doctora, la maestra Geo, de que cada paciente es distinto. Bueno, ya leyó la pregunta de la doctora Adriana. Escucharla, dejarla que se ahogue, bueno, es de la pregunta que usted hizo. Estas vienen igual, escucha activa, te hago saber que estoy ahí contigo. La psicóloga Brisa Aldeni Jiménez Morales nos comenta una propuesta, ya la leí, psicóloga, quiero comentarle que esta propuesta que nos está usted comentando está fabulosa, la felicito, la vamos a tomar en cuenta, por supuesto. Ya hay comentarle nada más que ya hay un anteproyecto que se está trabajando en Secretaría de Salud en conjunto con IMSS Bienestar para brindar estos espacios. Empezó a trabajar, no recuerdo si a principios de este año o finales del año pasado, donde se iba a comenzar a implementar con personal de enfermería. Era una propuesta del personal de enfermería precisamente, y justo se abordaba esta parte de tener espacios cruzados, ¿no? Que de una unidad se atendieran en la unidad más cercana de enfrente o donde eligiera la persona. Voy a preguntar cómo va ese proyecto, porque ya había algo por ahí, y voy a hacer llegar a este mismo departamento su propuesta, psicóloga, porque por aquí seguramente hay cosas muy rescatables que a lo mejor no se tomaron en cuenta y que podrían tomar en cuenta, y si me lo permite voy a pasar su nombre también y su contacto que tenemos por acá, para si tienen alguna duda, que la contacten para darle también el crédito a usted. Cuidar la salud mental del personal médico es una responsabilidad institucional, claro, y un factor clave para garantizar servicios de salud humanos, empáticos y sostenibles. Aquí ponían el dato de Eduardo Calixto. ¿Cómo se llama su podcast, maestra Georgina? ¿Nos repite? Duelo respetado. Duelo respetado. Así lo encuentran en YouTube, lo encuentran en YouTube, en Spotify, en TikTok, incluso lo encuentran ahí. Tengo una duda. He tenido pacientes en proceso de duelo, por lo tanto tengo entendido que el duelo no es una patología. ¿O me podría corregir, por favor? Creo que eso ya se respondió, maestra. ¿Es una patología? No, no es una patología como tal, pero sí puede desencadenar o favorecer patologías que previamente estén o que sea un factor para que se desencadenen. Exacto. En lo particular, como tanatólogos, no usamos el término, o al menos donde yo me he formado y con la visión que me he formado, no usamos el término de duelo patológico. Por lo mismo, ese tipo de duelos, cuando ya hay una complicación dentro del proceso de duelo, hay que diagnosticar a través de psiquiatría, psicología clínica. Yo no estoy a favor de que los tanatólogos usemos como tal duelo patológico, sino que podamos analizar. Pero en general, una paciente que está entrando en un proceso de duelo como tal no es una patología. Ok, nos comenta al momento de registrar mi información, cómo tengo que registrarla. Como en el caso de ellos que están preguntando, tienen esta formación psicológica y algunos tienen también la formación tanatológica, o si desde la psicología, están atendiendo la tanatología, tienen que registrar su información. En este caso, maestra Guadalupe Camacho lo registra con el código Z634, si no me equivoco. En el CIE 10 corresponde a, ahí no recuerdo el nombre, pero es por familiar fallecido o desaparición de un familiar, algo así, pero el código es Z634. Perdón que no tengo el concepto ahorita fresco, pero ese es el código. Desaparición o muerte de un familiar. Exactamente, ese es el concepto. Y el código es Z634. Gracias, maestra Sofi. Es mejor no decir nada, porque duele más cuando te dicen cosas. Lo único que buscas es un apoyo. A mí me pasó. Maestra Guadalupe, un abrazo. Lamentamos mucho esto que usted vivió, y lo que dice es muy valioso desde su vivencia. Muchas gracias. Margarita, hay pacientes que solo se sientan y prácticamente están callados. No lloran y esperan que uno dirija la sesión. Pero ¿cómo decir o cómo mover este bloqueo cuando son personas que han perdido un hijo o un familiar muy cercano? Muy interesante, maestra Georgina. ¿Nos apoya con esto, por favor? Muchas gracias por la pregunta. A ver, hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención. Era una paciente que llega con su terapeuta y en toda la sesión no habló. ¿Sí? Haz de cuenta, 40 minutos, las dos calladas.
Terminaron y la paciente le dijo, gracias, nos vemos la próxima semana. Ella necesitaba también esos silencios. A veces los silencios son incómodos, pero creo que volvemos a la parte de centrarnos en las necesidades de la paciente. Quizás si ya tengo el antecedente, ver incluso su personalidad. A ver, hay personas que no hablan, ¿eh? Que en general son introvertidos y que les cuesta, y hay personas que somos muy parlanchinas. Entonces, podemos hacer preguntas, insisto, que metamos aguja para sacar hebra. ¿Cómo ha sido tu integración al trabajo, por ejemplo? Y que de ahí podamos ir partiendo. Quizá al inicio me va a contestar con monólogo, ¿no? Sí, perdón, con frases cortas, sí, no, ajá, no sé. Y entonces vamos haciendo que a través de su narrativa pueda ir también identificando no me gusta decir obstáculos, pero como esta cuestión que pudiera ser el reto dentro del proceso de duelo. Pero sí es complejo, Margarita. Gracias por ponerlo. Sí. María Soledad Nava, muchas gracias. Muy clara y amplia la información. He tenido pacientes que solo escucho y abrazo con mucho respeto. No sé si está bien. Voy a leer la pregunta. Si por favor nos da los datos del podcast para ampliar la información, ya lo dijo. Duelo respetado, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Yo leí dentro de la clasificación que había dentro de la clasificación de los duelos, que había ese duelo patológico. ¿Mm? Suele venir dentro de la literatura. Exacto, es que sí está, ¿eh? O sea, sí hay duelos patológicos, pero a lo que voy es que en primera debe de pasar cierto tiempo y debe de cumplir ciertas características que vienen incluso en el DSM-5, pero que quien debe de hacer los diagnósticos debe de ser el personal de psiquiatría o psicología clínica especializado en duelos, porque lo usamos muy a la ligera, ¿eh? Va mucho por ese lado. O sea, a mí me llama la atención de, es que es un duelo patológico porque ya pasó una semana y no deja de llorar. Lo usamos muy a la ligera el término patológico, ¿sí? Pero sí, sí viene, sí está clasificado dentro, al menos en el DSM-5 sí viene. A veces llegan usuarios o usuarias que ya traen su concepto incluso, ¿no? Vengo porque estoy en tal fase del duelo. Ajá. Y a veces es decirles, híjole, ¿sabes qué? Déjanos esa parte a nosotros de la literatura. Tú concéntrate en sentir lo que tengas que sentir, sin ponerle esta etiqueta a cada fase que estén viviendo. María Soledad nos decía, perdón, me salté una parte de su comentario, y decía, les hablo de la esperanza que pueden volver a embarazarse, no sé si está bien. Ya lo comentó más o menos la maestra Geo. Sí y no, porque no siempre va a ocurrir un embarazo. Y dos, hay que tratar de no fomentar hijos de sustitución. Sería mejor como el decir, sí es esperanzador, pero puede crear falsas expectativas y entonces me enfoco tanto en un siguiente embarazo que dejo de lado como todo este trayecto. Ok. Aquí nos dice el psicólogo Abraham, el código Z634, problemas psicológicos y emocionales que surgen por la desaparición o muerte de un familiar. Aquí la psicóloga Araceli, muchas gracias por el comentario. Maestra Georgina, excelente ponencia. Gracias. Sofía nos dice, F530, trastornos mentales del comportamiento leves en el puerperio, no clasificados en otra parte. Es lo que utilizamos para duelo perinatal. Ruth nos dice, del Hospital de Olinalá, sabemos que el duelo no tiene un tiempo determinado, pero ¿cómo sabemos después de cuánto tiempo ha vivido su pérdida que ya es un duelo complicado? Aquí lo quiero retomar con otro comentario que hizo Paulina, gracias, que dice duelo complicado, no patológico. Sí, el duelo complicado es aquel que tal cual se complica, ¿no? También le llamamos duelos anidados, ¿sí? O duelos acumulados, porque luego también pasa eso, ¿no? Que es un cúmulo de duelos, que es el abuelito, mi bebé, me estoy divorciando y entonces viene un cúmulo. En estos casos, realmente el primer año, de acuerdo a lo general, suele ser el año más difícil porque es el primer año de enfrentarnos a lo que ya no va a ser, en general en cualquier duelo, ¿sí? Las fechas significativas son puntos gatillos muy importantes que pueden detonar algunas situaciones que la gente puede considerar que estás mal. Y ojo, a veces estar mal está bien porque estás en duelo, ¿sí?
¿Cuánto tiempo va a depender de cada persona? Un duelo complicado es cuando no puedo reintegrarme, no puedo hacer mi vida, no puedo entrar a esta rutina, no puedo retomar la vida. Es decir, me quedo mirando la muerte. Congelo su habitación, momifico sus cosas y hago muchas actividades donde me estanco hasta cierto punto o dejo de vivir porque qué tal que regrese o quizá regrese en otro bebé, que eso es lo que les decía que suele ser muy delicado. ¿Cuánto tiempo aquí? Por eso los seguimientos que les damos a las pacientes una vez que salen de los hospitales, canalizarlas a los grupos de apoyo, que vayan a sus citas de seguimiento en el área de salud mental, sí es importante porque vas a ir viendo cómo lo va integrando. ¿Cuánto tiempo? Hay personas que tienen 2 años en su proceso de duelo y apenas están como intentando sacar la cabeza. Dependerá de lo que vivieron, cómo lo integraron, el apoyo que tuvieron. Porque, a ver, hay que ser realistas. No es lo mismo vivir un duelo con tus necesidades básicas satisfechas que encima de todo tengo 3 hijos que tengo que sacar adelante, ¿no? Entonces, pues como que también pauso un poquito mucho, evado y todo eso se va haciendo como esta bola de nieve que llegan momentos en que no puedo parar. Me encantaría, Ruth, tenerte una respuesta más objetiva. Va a ser mucho en función a la persona. Casi todos los textos y la información, las investigaciones nos manejan entre 1 y 2 años como parte del acomodo general, aunque hay que tener muy claro que el duelo no es un proceso que llegas a una meta. Es decir, no es que se termine. Lo vas integrando, pero es un proceso de vida, como cuando vas en una espiral. Mira, te comparto un caso a ver si nos da un poquito también de claridad en esto. Fíjate, era una maravillosa mujer que ya falleció, era maestra en una universidad muy reconocida acá. Ella era argentina, una mujer muy libre, una mujer que iba, venía, atea de corazón. Ella decía, yo soy atea de corazón. Y refutaba y ya sabes. Y fue muy interesante porque me acuerdo en una ocasión que dice, Geo, llegué, mi mejor amiga me invitó a la boda de su nieto. Y yo normalmente voy a las fiestas, yo no voy a las misas porque no me gusta, pero ese día decidí ir a la misa. Llegó a la misa. Dice, y además, no conforme con ir a la iglesia, me puse atrás de los papás del novio, o sea, hasta adelante. En el momento, dice, yo había tenido una interrupción hace 50 años. En el momento en que vi al novio caminar hacia el altar, me quebré, tuve que pedir un Uber e irme a mi casa. Y ella estaba en verdadero shock y decía, ¿qué me pasa? Yo no creo en esto, ¿por qué me pongo así? Porque fue ese evento que lo detonó. ¿Es un duelo complicado? No. ¿Es un duelo patológico? No. Es un momento dentro de esta espiral del duelo donde vamos avanzando, como cuando subes una escalera de caracol y vas viendo diferentes paisajes. Pues bueno, por eso no hay una forma ideal, perfecta y única de hacer el duelo, porque cada uno vamos a tener perspectivas en nuestro camino diferentes. Espero haber podido aportar algo, estimada Ruth. Ya nada más comentarles, por eso es la importancia también recuerden siempre ir monitoreando a sus pacientes que no entren en una fase de riesgo. ¿Sale? Lucila Vargas, ya nada más sería la última pregunta que tenemos porque ya estamos sobre el tiempo. Maestra Lucila Vargas, adelante. Creo que su micrófono está cerrado. La escuchamos, Lucila Vargas. ¿Puede habilitar su micrófono, por favor? A lo mejor fue error al habilitar la mano. En lo que revisamos esto, nada más quiero hacer un último comentario relacionado con lo que decíamos. Aquí es importante cuando la paciente al inicio me dice, me quiero ir con mi bebé. Al inicio me refiero a la primera semana, los primeros días. Me quiero ir con mi bebé. Y entonces paniqueamos. ¡Ah! Esa mamá se quiere suicidar. También hay un episodio muy bueno en el podcast sobre este tema, ¿eh? Pero aquí, fíjate, hay que preguntar, ¿te quieres ir con tu bebé? ¿Cómo lo harías? Investiga, hay que ver qué hay de fondo y la mayoría te va a voltear a ver como, ¿de qué estás hablando, no? O sea, yo nomás dije, me quiero ir con mi bebé, no estoy en ideación suicida.
Entonces, por eso el monitoreo que el maestro Jorge nos hablaba es bien importante y meter aguja para sacar hebra y ver a qué te refieres cuando dices me quiero ir con mi bebé. Porque esa parte nos da mucho miedo. Escucharla nos da mucho miedo. ¡Ah! Sí. Se quiere suicidar. Ujú. Sí, ok, pues muchísimas gracias, maestra Geo. Ya nada más voy a Gracias. compartir aquí su reconocimiento y su agradecimiento. Servicios Públicos IMSS Bienestar, Coordinación Estatal en Guerrero, otorga la presente constancia a la maestra Georgina González M. del Campo por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Fortaleciendo la Salud Mental en los Servicios de Salud. Muchísimas gracias, maestra Geo, de verdad. De corazón, mil gracias por el tiempo. Se extendió más del tiempo, quiero decirles. Ya la tienen en espera seguramente en la siguiente ponencia. Ya Pero les dije que voy. muchísimas gracias, de verdad, Geo. Mi reconocimiento a tu profesionalismo, a tu entrega, pero también a tu humanidad, por haber descubierto y puesto este velo humano ante el duelo gestacional, perinatal y neonatal por parte de nosotros quienes estamos en los servicios de salud. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Tienen 3 minutos para ir al baño, tomar un poquito de agua y retomamos porque ya también está listo nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, Geo. Gracias. Un abrazo. Gracias.